gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Mi Mangetio Sharingan no puede salvar a mi Academia de Héroes. Autor. Futuro 805 Copyright Novela Web. Capítulo 91. Capítulo 90 Pasantías, el debut de un joven héroe en la televisión nacional. Un rugido distante y gutural resonó a 2 cuadras de distancia, seguido por el sonido de cristales rotos y los gritos de pánico de los civiles. La cabeza de Endeavor se giró hacia el sonido. En una azotea a lo lejos, vio una silueta larguirucha saltando hacia la misma zona hacia donde Ingenium y los pasantes se dirigían con los evacuados. Maldita sea. ¿Aún no han despejado la zona? A lo lejos, el aire estaba cargado del olor a humo y a plástico quemado. Los sonidos caóticos de pasos apresurados resonaron en el pavimento agrietado. Por aquí. Por aquí. Earthshaker estaba de pie en una intersección, sus brazos cubiertos de piedra gesticulaban mientras los civiles pasaban corriendo a su lado. No empujen. Sigue moviéndote de manera ordenada. Manténganse en el camino marcado. Gritó otro héroe desde más abajo en la calle. Mantengan a sus seres queridos cerca. El refugio de emergencia está 3 cuadras al norte. La calle se había convertido en un río de humanidad aterrorizada. Las familias apretaban a los niños contra el pecho, con sus rostros como máscaras de pánico apenas controlado. Los ciudadanos mayores luchaban por mantener el ritmo, algunos apoyados por extraños más jóvenes que habían abandonado su propio vuelo para ayudar. Los trabajadores de oficina eran numerosos, con sus teléfonos aferrados inútilmente en manos temblorosas. El aire apestaba a humo y miedo. ¿Qué diablos está pasando? Jadeó un hombre de mediana edad mientras pasaba apresuradamente, con su maletín olvidado hace mucho tiempo. ¿No lo has oído? Respondió una mujer a su lado. Toda la ciudad está bajo ataque. Dicen que es la Liga de Villanos. El mismo grupo que atacó a la UA. ¿Qué diablos están haciendo estos locos en Osu? Mi marido, sollozaba una anciana sin dirigirse a nadie en particular, con lágrimas corriendo por su rostro. Aún no está en casa. Estaba trabajando hasta tarde y yo, no sé si está, señora, por favor siga moviéndose, la instó suavemente un héroe, guiándola hacia adelante. Haremos que los servicios de emergencia se coordinen con las familias una vez que todos estén seguros. Malditos villanos, murmuró un adolescente, ayudando a sus hermanos menores. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en otro lugar? En medio del caos, una niña de 10 años se aferró con más fuerza al hombre que la llevaba y sus pequeños dedos se clavaron en su camisa. Sus ojos se dirigieron a cada sonido, cada explosión distante. ¿Vamos a estar bien, papá? Su voz apenas era audible por encima del ruido. El hombre, de unos 30 y tantos años, con la camisa de negocios rota y sucia, miró a su hija. Su rostro estaba tenso por la preocupación. Pero cuando encontró su mirada, su expresión se suavizó. No te preocupes, cariño. Ajustó su agarre. Todo va a estar bien. Los héroes están aquí. Nos llevarán a un lugar seguro y detendrán lo que sea que esté sucediendo. ¿Promesa? Promesa. Detrás de ellos, una explosión iluminó el cielo nocturno. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor. La niña se estremeció y hundió el rostro en el hombro de su padre. En el escaparate de una esquina, con las ventanas rotas y el interior chamuscado, varios héroes heridos descansaban contra la pared. Tim ya estaba cerca. ¿Seguro que estás bien? Preguntó por tercera vez. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Uno de los profesionales, un hombre con piel metálica que estaba agrietada y sangrando en varios lugares, espetó con irritación. Somos profesionales. Estamos bien, así que solo una mano cayó sobre su hombro, interrumpiéndolo. Él solo está tratando de ser útil. Dele un poco de holgura al niño. Torque pronunciado. A diferencia del otro, sus heridas se produjeron al soportar la peor parte de las llamas rebotadas del Endeavor.
El héroe metálico exhaló, sintiéndose exhausto. Lo siento. Es solo que, esto es malo. Realmente malo. Y que un estudiante se preocupe por nosotros cuando deberíamos protegerlo, sacudió la cabeza. Está al revés. Todos estamos haciendo lo que podemos, Torque se volvió hacia Tenya. Pero tiene razón en una cosa. Deberías estar con tu hermano coordinando la evacuación, no cuidándonos. Podemos manejarnos solos. Tenya vaciló por un momento. Comprendido. Por favor, haga una señal si su condición empeora. Activó sus motores y salió disparado hacia la ruta principal de evacuación. Torque lo vio alejarse y luego miró a su colega herido. Los niños son más duros de lo que creemos. No cambia nada. Murmuró el héroe metálico. Tienes razón. No lo hace. Más abajo en la ruta de evacuación sigue moviéndote. No mires atrás. Gritó Tensei, con la voz tensa mientras guiaba a un grupo de casi 30 civiles por una calle lateral. Fila única a través de las secciones estrechas. Watchbird, échame un ojo a esa columna de humo. ¿Se está extendiendo el calor? Negativo, Ingenium. Gritó el héroe aéreo desde arriba. El fuego principal está contenido en la posición del Endeavour. Pero veo movimiento en los tejados. Es una de esas cosas. Dirigiéndose a su manera. Maldita sea. ¿No se suponía que debían sentirse atraídos por Endeavour? La mente de Ingenium se aceleró. ¿En qué dirección? Noroeste. Tal vez 30 segundos fuera. Tensei miró hacia arriba, captando el rítmico tamborileo de un helicóptero de noticias dando vueltas en lo alto, su reflector cortando la neblina púrpura magullada del cielo de Osu. Sabía que el mundo estaba mirando, pero no tenía tiempo para las cámaras. 30 segundos no fueron tiempo suficiente para limpiar a todos. La calle era demasiado estrecha y la multitud, formada por ancianos y heridos, demasiado densa. Si esa criatura aterrizó aquí, la gente morirá, habló por sus comunicaciones. Todos escuchen. Continúen con la evacuación. Asegúrese de que todos los civiles lleguen a un lugar seguro. En ese caso, tendría que desviar su atención antes de que llegara aquí. Lo retrasaré hasta que se complete la evacuación. Pero capitán, esa es una orden. Ahora ponte a trabajar. Corrió en dirección opuesta a la multitud. Los chorros de propulsión salieron disparados de los motores de su brazo mientras aparcaba sobre los edificios hasta la azotea. Más adelante, el helicóptero de noticias los siguió cuando reconocieron el número 67 por las filas de la cartelera Aero. Mientras tanto, cuando Ingenium aterrizó medio arrodillado, una mano enorme se estrelló contra el techo del edificio opuesto. El hormigón explotó hacia afuera cuando unas garras afiladas se clavaron en el borde del techo. La criatura se levantó con un violento tirón y echó hacia atrás la cabeza. Luego rugió hacia el cielo nocturno. Con la distancia cerrada, ya no había forma de ocultar su piel marrón y coriácea estirada sobre un cuerpo cuadrúpedo encorvado. Músculos abultados, un cerebro palpitante protegido solo por una película translúcida y extremidades que terminaban en garras largas y curvas que raspaban el cemento. ¿Y un tipo bestia? Evaluó Ingenium rápidamente. Lo más probable es que sea una peculiaridad de la transformación. Su mirada se entrecerró. Pero el compañero de clase de Ida dijo que estas cosas poseen múltiples peculiaridades, siempre existe la posibilidad de que tenga más de una. El calor se deslizó por sus brazos. Las familiares señales de advertencia de sus motores sobrecalentados. Maldita sea, ya se está sobrecalentando. Parecía que una pelea larga estaba fuera de discusión. Sin embargo, eso no dependía de él para decidir. No sé por qué no se mantuvo concentrado en Endeavour, pero tratar de alejarlo es demasiado arriesgado. Si decide que no valgo la pena perseguirme, regresará directamente a esa multitud. Tengo que fijarlo aquí. El combate cuerpo a cuerpo era inevitable. El problema era obvio. La cosa parecía hecha para ello. Un tanque biológico que ya había ignorado un golpe recíproco de alta velocidad antes. Puedo atacar con todo con la esperanza de un knockout, o tratar de evadir y ganar tiempo. En ese caso, el gnomo no le dejó terminar. Con un violento salto de sus patas traseras, se lanzó hacia el cielo. Llegó a la cima de su salto y cayó en picado como un yunque cayendo, moviendo sus garras en un amplio arco. Tensei activó sus propulsores laterales, empujándose hacia un lado con un desesperado estallido de velocidad. Estallido. El techo casi se hizo ánicos. Las grietas de la telaraña explotaron desde el punto de impacto, centinelas de polvo y grava volaron por el aire. Tensei patinó, sus botas chispearon contra el concreto hasta que su espalda golpeó el mamparo de la puerta de acceso a la azotea.
Es rápido. El pensamiento apenas se había formado cuando la bestia giró por instinto y blandió una pesada garra hacia su abdomen. Tensei saltó hacia arriba, la propulsión de sus botas lo llevó lo suficientemente alto como para sentir el viento del golpe pasar debajo de él. El muro de hormigón armado detrás de él fue aniquilado de un solo golpe, convirtiéndose en una nube de polvo de ladrillo rojo y madera astillada. Tensei frunció el ceño bajo su casco, su corazón golpeando contra sus costillas. «Está fuerte también». Aterrizó en el siguiente edificio. Una peculiaridad de transformación mutante que otorga enormes mejoras en velocidad y potencia. Eso explicaría las garras. La criatura no le dio ni un segundo para respirar. Saltó de nuevo, su cola actuó como un timón en el aire para ajustar su trayectoria. No puedo jugar a la defensiva para siempre, decidió Tensei. Los motores de sus brazos emitieron un chirrido agudo mientras los obligaba a volver a un estado de alto rendimiento. Recipro, ampliar. Llamas azules surgieron de sus codos. La criatura agitó sus garras. Ingeni un paso agachado, las llamas azules lo impulsaron lateralmente. Las garras fallaron por centímetros, tallando 3 profundos surcos en el concreto donde había estado parado. No desperdició la apertura. Los motores de sus brazos rugieron y giró su cuerpo, impulsando su puño hacia adelante con todo lo que su recipro extend podía darle. El puñetazo conectó con la mandíbula del gnomo, rompiendo su cabeza hacia un lado. La criatura se tambaleó hacia atrás y sus garras rasparon el techo para mantener el equilibrio. Tensei siguió adelante inmediatamente. Acortó la distancia en un instante, lanzando un segundo golpe a las costillas expuestas. El gnomo se giró, recibiendo el golpe en su hombro en lugar de en su torso. El puño de Tensei golpeó un músculo denso que se sintió como si golpeara la puerta de un auto. Pero la fuerza aún así lo hizo retroceder otro metro. Mantén la presión. Lanzó otro ataque. No lo dejes pensar, lo que siguió fue una ráfaga de ataques. Sus motores se calentaban cuanto más tiempo mantenía a recipro activo, pero no podía ceder ahora. Golpe de izquierda. Cruz derecha. Uppercut. Cada golpe potenciado por ráfagas de propulsión de los motores de su brazo, cada uno empujando a la criatura hacia atrás centímetro a centímetro. Sin embargo, en ese momento, el brazo izquierdo del gnomo se aplanó y se expandió. La carne se unió, endureciéndose en una gruesa pared protectora orgánica que interceptó el siguiente golpe de Tensei. El escudo sufrió la peor parte del impacto, mientras que el brazo de Tensei se sintió como si hubiera golpeado acero sólido. Se transformó. Otra peculiaridad. Al darse cuenta de que la abertura había desaparecido, Tensei intentó saltar hacia atrás para recuperar el equilibrio, pero la criatura era más rápida. Su brazo protector se movió nuevamente, alargándose y estrechándose hasta convertirse en un apéndice en forma de látigo. Se lanzó hacia adelante, atrapando al turbohéroe en el aire. La fuerza fue como ser golpeado por un tren de carga, enviando a Tensei a toda velocidad a través de la calle y estrellándose contra la ventana del piso superior de una casa cercana. Golpeó el suelo con fuerza, deslizándose a través de una mesa de comedor antes de detenerse en el centro de una sala de estar. Sobre él llovieron fragmentos de vidrio y astillas de madera. Lo que siguió fue dolor. ¡Cuaj! Él gimió, obligando a sus ojos a enfocarse. Estaba en una sala de estar. Fotos familiares modestas y habitadas en las paredes. Los muebles quedaron volcados por su violenta entrada. Y acurrucados en un rincón, apretados uno contra el otro por el terror, estaban 2 niños. Una niña de unos 10 años. Un niño, más joven, sosteniendo una figura de acción de Olmigt. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, mirándolo. Niños. No fueron evacuados. La sangre de Tensei se heló. No puedes estar aquí, jadeó, tratando de incorporarse. Sus costillas chirriaron en señal de protesta. No es seguro. Necesitas chocar. ¿Disfrutando la historia? ¿Quiero leer adelante? Apoye la novela y desbloquee el acceso temprano a capítulos inéditos uniéndose a mi Patreon. Nivel de agua, $5. Lea 3 capítulos antes de los lanzamientos públicos. Nivel tierra, $7. Lea 5 capítulos más adelante, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de escena. Nivel de fuego, $10. Lea 8 capítulos más adelante, obtenga acceso completo a todos los extras y vote en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon.com /link. Incluso una pequeña promesa marca una gran diferencia. Gracias por leer. Comentario 25. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 92.
Capítulo 91 Pasantías, el debut de un joven héroe en la televisión nacional 2 nueva semana. Nuevo capítulo, deja que las Power Stones comiencen a rodar. Helicóptero de noticias sobre Osu 7:43 p.m. Soy Ayaka Fujimoto de NHK News, informando en vivo desde arriba de la ciudad de Osu, dijo la reportera, agarrando sus auriculares mientras el helicóptero se inclinaba con fuerza para evitar otra columna de humo. Lo que estamos presenciando esta noche no tiene precedentes en la sociedad de héroes moderna. Múltiples ataques coordinados en toda la ciudad han llevado a las agencias de héroes locales a su límite absoluto. El camarógrafo ajustó su lente, enfocándose en la batalla en la azotea que se desarrollaba debajo. Tenemos confirmación visual de que Proero Ingenium, clasificado en el puesto 67 en la lista Aero Billboard, se enfrenta a lo que parece ser un villano de tipo mutante a gran escala. Su voz transmitía un profesionalismo forzado sobre un pánico creciente. La criatura se parece mucho a uno de los villanos detenidos durante el ataque o a un mes antes. Con este aparentemente moviéndose a 4 patas. Ahora recibimos informes de que se están produciendo ataques similares en al menos otros 3 lugares de Osu. La criatura contra la que lucha Ingenium es una de varias entidades de diseño similar. La cámara capturó a Ingenium esquivando un golpe de garra. Ingenium es conocido por sus operaciones de rescate de alta velocidad y su destreza en combate, pero este oponente se detuvo cuando el golpe de la criatura demolió toda una estructura de acceso a la azotea. Este oponente lo está empujando a sus límites absolutos. En el estudio, los presentadores observaron la transmisión con caras serias. Fujimoto-san, ¿puede confirmar si hay civiles en la zona? Negativo, respondió Ayaka, observando cómo Ingenium asestaba un sólido golpe que en realidad hizo retroceder a la criatura. Parece que la evacuación aún está en curso. Podemos ver a otros héroes coordinando el movimiento civil a cierta distancia de la zona de combate. Ingenium parece estar, deliberadamente manteniendo la atención de la criatura en sí mismo. Alejarlo de la ruta de evacuación. La cámara se acercó cuando Ingenium lanzó una ráfaga de ataques impulsados por Recipro. Ahora está presionando la ofensiva. La criatura está siendo rechazada, pero, el brazo de la criatura se transformó, expandiéndose hasta convertirse en un escudo. ¿Qué? La voz de Ayaka vaciló. ¿Viste eso? El villano solo, su brazo, simplemente desvió el ataque de Ingenium y ahora, el brazo se alargó en forma de látigo. ¡Oh Dios! Grieta. La extremidad transformada golpeó a Ingenium con una fuerza devastadora, lanzándolo por el aire. Ingenium ha caído. Gritó Ayaka, abandonando toda pretensión de distancia periodística. Ha sido arrojado por la ventana de un edificio. Estamos perdiendo visual. La cámara tuvo dificultades para seguir a través del humo y los escombros. ¿Podemos confirmar su estado? La voz del presentador del estudio era tensa. Desconocido. El edificio contra el que chocó parece ser residencial. Estamos tratando de conseguir un mejor ángulo. En todo el país, el público observó en silencio atónito. En Tokio, los viajeros se reunieron alrededor de exhibiciones gigantes en el cruce de Shibuya. En tranquilas casas suburbanas, familias apiñadas, con sus rostros iluminados por la luz azul de la transmisión. ¿Qué está sucediendo? ¿Es ese Osu? ¿Es ese ingenio? ¡Oh Dios mío! Los murmullos se extendieron por casas y calles mientras todos los que miraban retrocedieron cuando Ingenium fue estrellado contra un edificio. No puedo creerlo. Sí. Primer ataque de la UA. Ahora esto. Esta liga de villanos se vuelve más desenfrenada con cada aparición. ¿Crees que Ingenium estará bien? Ahora solo podemos mirar. Los refuerzos deberían llegar pronto. Mientras tanto, en un edificio residencial en Osu-Chokar. Múltiples zarcillos atravesaron las paredes como lanzas, los brazos transformados del Nomu se extendieron a una velocidad aterradora. El cuerpo de Tensei se movía por instinto. Inclinó su cuerpo hacia la izquierda. Un zarcillo rozó el costado de su casco, mientras que el otro abolló su armadura y lastimó su hombro. El tercero encontró su objetivo, atravesando su estómago. Tensei dejó escapar un gemido estrangulado. Los niños gemían aterrorizados. El zarcillo se retrajo y se liberó con otro horrible chapoteo. Ingenium cayó sobre una rodilla, su mano presionó instintivamente contra la herida. La sangre se filtró entre sus dedos. Esto es malo, pensó ante los sonidos de los niños detrás de él. Levantarse .. afuera, el Nomu aterrizó en la calle. Tensei levantó la cabeza.
Los brazos del gnomo se retorcieron, transformándose en múltiples lanzas afiladas dirigidas directamente al enorme agujero de la casa. El brazo transformado salió disparado hacia adelante a un ritmo rápido. Peor aún, Ingenium no pudo esquivarlo. No porque no pudiera, pero si lo hiciera, los ataques destrozarían a los niños detrás de él. Los zarcillos se dispararon hacia adelante. Grieta. Una pierna se estrelló contra el suelo con tremenda fuerza. Una enorme ola de hielo surgió del pavimento, avanzando como un tsunami helado. Bloqueó completamente la entrada a la casa, encerrando los zarcillos entrantes en una prisión cristalina antes de que pudieran llegar a Tensei. La cabeza del gnomo se giró hacia la fuente. Todoroki Shoto estaba al final de la calle, con su lado derecho helado. Parece que fue una buena idea acompañarnos. Todoroki. A Ida le preocupaba que no pudieras manejarlo por tu cuenta, habló Todoroki, su lado derecho irradiaba una niebla helada. Así que vine a ayudar. Vete ahora. Este no es un enemigo con el que puedas lidiar. Advirtió Tensei, pero sus palabras fueron ahogadas por un penetrante y metálico scream. Los brazos del gnomo comenzaron a abultarse y a latir, las fibras musculares se expandieron hasta que alcanzaron el tamaño de troncos de árboles. Está activando otra peculiaridad. Todoroki no dudó y golpeó el suelo con la palma de la mano para enviar una segunda ola de hielo aún mayor hacia la bestia. Pero el gnomo aumentado no lo esquivó. Sus enormes y reforzadas extremidades se dispararon hacia adelante, atravesando el hielo como si fuera vidrio fino. La estructura congelada se hizo añicos, fragmentos volaron en todas direcciones. Las lanzas, ahora respaldadas por la fuerza de 1000 toneladas de presión, se lanzaron hacia Todoroki a una velocidad terminal. Maldita sea. El hielo se disparó desde sus pies, creando una pared de hielo. Al mismo tiempo, se impulsó hacia atrás. Estallido. La pared fue destrozada. Los ojos de Shoto se abrieron como platos. Todavía estaba en sus marcos de recuperación. No pudo levantar otro muro a tiempo. Las puntas de las lanzas orgánicas estaban a centímetros de su pecho, y fue entonces cuando. Sonido metálico. De la nada, una pesada tapa de alcantarilla voló por el aire con la velocidad de una sierra de disco, golpeando la cara del gnomo y desviando su objetivo una fracción de pulgada. Antes de que Todoroki pudiera procesar lo sucedido, una mano agarró firmemente el cuello de Todoroki y de la nada, Yuta Akutami apareció como un fantasma en medio de la calle. Habiéndose movido con un body flicker, Yuta agarró a Shoto y saltó. Usando su fuerza mejorada con chakra mientras estaba en el aire, empujó a Shoto hacia arriba, fuera de la línea de fuego justo cuando las lanzas del gnomo perforaron el aire donde había estado el pecho de Shoto. El mundo de Todoroki dio vueltas antes de que todo volviera a la normalidad. Un segundo después, se encontró a 3 metros del suelo, con una fuerza que lo sujetaba por el cuello en el otro extremo. Se quedó colgando por un momento, el viento silbando en sus oídos, su mente corriendo para alcanzar la pura velocidad de lo que acababa de suceder. Luego miró hacia la figura encaramada sobre la parpadeante farola con el equilibrio natural de un águila. Llevaba una pesada sudadera con capucha negra táctica con ribetes blancos que trazaban los contornos de su torso y mangas como una placa de circuito esquelética. Una máscara de ninja, de color negro mate, cubría la mitad inferior de su rostro, dejando solo un par de ojos rojos con 3 comas visibles bajo la sombra de su capucha. Guanteletes reforzados en los antebrazos y pantalones tácticos utilitarios metidos en botas pesadas. Dime. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan muerto estarías sin mi ayuda? La voz sonó con un tono más profundo debido a la protección de la máscara, pero era una que Todoroki reconoció. Akutami. En persona. O el poliéster, técnicamente, respondió Yuta, soltando su agarre. Todoroki aterrizó de pie, su mirada ya se dirigió hacia el gnomo que actualmente se recuperaba de la tapa de la alcantarilla hacia la cara. El monstruo dejó escapar un gruñido gutural y húmedo. El pesado disco de hierro que Yuta había arrojado estaba incrustado hasta la mitad del cráneo distorsionado de la criatura, pero mientras miraban, el hueso y el músculo comenzaron a burbujear y unirse, empujando el metal hacia afuera hasta que cayó al pavimento. 10, murmuró Shoto, su mano derecha encendiéndose en una ráfaga de escarcha mientras se estabilizaba. Hubiera sido un 10. Bien. La honestidad es el primer paso para no dejarse engañar. Yuta miró hacia arriba. Su Sharingan se centró en el helicóptero de noticias en la distancia. ¿Estoy en la tele en vivo? La cámara se acercaba, probablemente todos buscaban en sus recuerdos la identidad del Salvador enmascarado que acababa de arrebatar al hijo de Endeavor de las fauces de la muerte.
En respuesta, Yuta levantó 2 dedos en un gesto perezoso. Un saludo arrogante y casual a la lente. ¿Él nos está saludando? La voz de Ayaka Fujimoto se transmitió a la nación. En todo Japón, la imagen se congeló ante esa acción. Pero el momento duró poco. Pantalla. El gnomo, después de haber expulsado por completo la tapa de la alcantarilla de su cráneo, centró su ojo sin párpados en la farola. Su cuerpo se onduló cuando activó el aumento muscular y la transformación de brazos simultáneamente. Luego procedió a dispararles hacia adelante. Estar atento. Votar 2 restantes. Capítulo 93. Capítulo 92. Pasantías. Puedo enviar spam a tapas de alcantarillas. El gnomo, después de haber expulsado por completo la tapa de la alcantarilla de su cráneo, centró su ojo sin párpados en la farola. Su cuerpo se onduló cuando activó el aumento muscular y la transformación de brazos simultáneamente. Luego procedió a dispararles hacia adelante. El pie de Todoroki golpeó el pavimento. Estar atento. Frost ya subía por su pierna para formar una barrera cuando. Silbido. La tapa de la alcantarilla que había caído al suelo junto al gnomo de repente se disparó hacia arriba, golpeando la cara de la criatura con una fuerza devastadora. Sonido metálico. La pared de hielo de Todoroki se detuvo a medio congelar. ¿Qué? La cabeza de la criatura se echó hacia atrás con un crujido húmedo. La repentina pérdida de enfoque hizo que los zarcillos perdieran su rigidez, cayendo y perforando la tierra contra la base de la farola. Mi turno, murmuró Yuta mientras formaba un sello con la mano. La tapa de la alcantarilla, que había rebotado en el cráneo de la criatura, se detuvo en el aire, vibró durante un milisegundo y disparó hacia atrás con velocidad redoblada. Estallido. El suelo se agrietó cuando se estrelló contra la tierra. Ese es movimiento otra vez. Las cejas de Todoroki se fruncieron, recordando a Yuta usando tal movimiento durante el festival deportivo. Esta vez, tiene proyectiles reales. ¿Hizo eso? ¿Qué acaba de pasar? En el helicóptero, Ayaka tartamudeó sorprendida. En ese momento, la tapa de la alcantarilla fue agarrada antes de que pudiera volver a golpear. Yuta levantó una ceja. La criatura se puso de pie. Piedra. Los músculos de su brazo izquierdo se hincharon cuando se echó hacia atrás. Él lo va a tirar. Un camino de hielo se formó en las piernas de Todoroki mientras se apartaba del camino. La fuerza de esta criatura era increíble. No había manera de que una barrera de hielo resistiera. Es mejor evitarlo. Pensó. En cuanto a Yuta, él podría cuidar de sí mismo. En el momento en que Todoroki se movió, el gnomo disparó. La tapa de la alcantarilla salió disparada por el aire como un misil hacia la cabeza de Yuta. El chico en cuestión se inclinó hacia un lado. El proyectil pasó silbando por su cabeza, trazó un extraño arco a su alrededor y se disparó hacia el remitente con fuerza constante. El gnomo, todavía a medio lanzamiento y completamente desequilibrado, ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Un enorme corte recorrió el rostro del gnomo cuando la tapa de la alcantarilla se estrelló contra su cráneo y luego atravesó su hombro, incrustándose en la tierra detrás de él. Sangre, piel y dientes volaron en todas direcciones. Las piernas de la criatura cedieron y cayó hacia atrás en el cráter que ella misma había creado. El sonido del impacto fue lo suficientemente fuerte como para escucharse por encima del zumbido de las aspas del helicóptero. El camino de hielo de Todoroki se detuvo. Miró a la bestia caída, luego al niño encaramado en la luz. Bueno, Yuta saltó desde la farola, aterrizando silenciosamente sobre sus pies. Eso debe doler. Los párpados de Todoroki temblaron. Gracias a Dios, no se permitió el equipo de apoyo. A lo lejos, los dedos del gnomo se movieron. Después de lo cual, se giró hacia un lado y se incorporó lentamente. Los rasgos grotescos ahora se veían aún peores mientras la sangre caía de sus ahora sangrientas fauces. Qué extraño. Yuta pronunció. Pensé que tendrías regeneración o algo así. Pantalla. El gnomo dejó escapar un rugido agudo, sus garras se clavaron en la tierra aparentemente con rabia. Yuta levantó la mano. La tapa de la alcantarilla salió disparada desde atrás, golpeando al gnomo en la parte posterior de la cabeza. Estallido. Todos los que miraban entre la multitud de Shibuya hicieron una mueca de dolor. La tapa de alcantarilla voló directo a la mano de Yuta. Pesó el proyectil, lo arrojó al aire una vez, pensando en el estuche en su espalda que ni siquiera había tocado todavía. Debería conseguir que el laboratorio de diseño me haga algo como esto cuando regrese. Finalmente, el gnomo se levantó. Su mandíbula cuelga en un ángulo torcido. Ruido sordo.
Ruido sordo. La fuerza contundente de los golpes anteriores había agrietado su piel parecida a un exoesqueleto. No parecía sentir el dolor, pero el daño estructural hacía que sus movimientos fueran lentos. Eres persistente. Te lo concedo. Yuta resistió el impulso de esbozar una sonrisa. Fue un poco divertido. El gnomo se abalanzó, sus patas traseras rompieron el pavimento mientras se lanzaba hacia adelante. El Sharingan de Yuta trazó su trayectoria mientras lanzaba la tapa de alcantarilla hacia arriba y empujaba el costado de su guante. El caso se abrió. Al mismo tiempo, el gnomo apareció ante Yuta y agitó sus garras. El cuerpo de Yuta parpadeó. La tierra se hizo añicos donde antes estaba. El borrón terminó cuando Yuta reapareció a unos metros de distancia, deslizándose sobre el asfalto. Una mano tocó el metal debajo de él y la otra metió la mano en el estuche que tenía en la espalda. Fijando su objetivo, el gnomo apretó los brazos y giró. El viento hizo retroceder la capucha de Yuta, pero por lo demás, no pasó nada. Parado en lo alto de un edificio, los ojos del señor Aizawa se pusieron rojos detrás de sus gafas. Yuta tiró. En lugar de un plato, kunai o shuriken, una pesada cadena de hierro de alta resistencia se desenrolla de la caja. Chakra surgió a través del brazo de Yuta hacia el arma, y brilló con una tenue luz blanca plateada. Escala del 1 al 10, el gnomo se adelantó. Esto va a ser una escala de 12. Él azotó la cadena en respuesta. El suelo se hizo añicos cuando dibujó una zanja a través de la tierra, moviéndose hacia arriba y chocando con el gnomo. Sonido metálico. El impacto creado abrió el brazo del gnomo. Antes de que la criatura pudiera reiniciarse, Yuta giró, la cadena siguió su movimiento como una serpiente viviente y se estrelló contra su pecho. Un tercer corte le atravesó el pecho. Después de lo cual, el gnomo fue enviado volando de regreso al lugar de donde vino. Estallido. El choque fue ensordecedor. Polvo y escombros se esparcieron en todas direcciones cuando el gnomo atravesó ese edificio y el siguiente. Lo he perdido de vista. Arriba en un edificio, Aizawa frunció el ceño. Yuta echó hacia atrás la cadena que tenía en la mano. Su Sharingan nunca abandonó el lugar del accidente. ¿Está muerto?, gritó Todoroki, aún manteniendo una postura defensiva. Lo dudo, respondió Yuta, la señal de calor estaba obstruida por los escombros. Este es resistente. Más que el último que enfrenté con el señor Aizawa. ¿Por qué estás con Aizawa-sensei? ¿Por qué estás en Osu? ¿Estoy haciendo prácticas con él? ¿Cuándo sucedió eso? La tapa de alcantarilla cayó hacia atrás. Yuta lo atrapó con su mano libre. Desde esta tarde después de que mi tren fuera atacado por villanos. Las cejas de Todoroki se fruncieron. ¿Fuiste atacado? Ha sido un día largo. Un sonido sordo y sordo resonó desde el lugar del accidente. Honestamente, no lo dudo, respondió Todoroki, con los ojos fijos en los edificios destruidos. Auge. Toda la estructura explotó hacia afuera. Enormes trozos de escombros, algunos del tamaño de automóviles, fueron disparados hacia ellos como misiles. Las manos de Todoroki se estrellaron contra el suelo. Volver. Una gruesa pared de hielo estalló entre ellos y los escombros. La barrera congelada atrapó la mayoría de los pedazos más grandes, pero aún había fragmentos más pequeños esparcidos en todas direcciones. La mano de Yuta se adelantó. La tapa de la alcantarilla salió disparada por el aire, desviando un trozo de concreto que había formado un arco sobre la pared de Todoroki. El disco de metal sonó como un gong mientras rompía los escombros en pedazos. A través del polvo que se asentaba y los huecos en la pared de hielo, emergió una silueta. El gnomo salió de los escombros, su cuerpo cubierto de polvo y escombros pero por lo demás intacto. Sus ojos vacíos se fijaron en ellos. A estas alturas, su cuerpo era un desastre. Sin embargo, todavía estaba de pie y se movía como si estuviera ileso. Estallido. La criatura salió disparada hacia adelante con una velocidad explosiva. Cruzó 15 metros en el tiempo que tardó en parpadear. La tapa de la alcantarilla salió volando hacia la cabeza del gnomo. Una trayectoria de intercepción perfecta. De repente, sucedió lo inesperado. Se agachó y esquivó. ¿Lo esquivó? Los dedos de Yuta se movieron, redirigiendo la tapa de la alcantarilla en pleno vuelo. El disco de metal se curvó en el aire, arqueándose hacia atrás para otro golpe. El cuerpo del gnomo se retorció, un movimiento antinatural, casi serpentino, y el segundo ataque pasó inofensivo. El rostro de Todoroki se oscureció. Se está adaptando a nuestros ataques. Eso parece, respondió Yuta, su mano libre alcanzando la cadena a su lado.
El gnomo saltó al costado de un edificio, clavándose las garras en el concreto. Luego empezó a subir, no, a correr por la superficie vertical, desafiando la gravedad con pura fuerza muscular. Llegó a la azotea en segundos y luego se lanzó a través del espacio hasta el siguiente edificio. Dirigiéndose directamente hacia ellos desde arriba. Ventaja de terreno elevado, observó Yuta, su Sharingan siguiendo el camino de la criatura. La cadena se desenrolló en su mano. Chakra comenzó a fluir a través del arma, haciéndola brillar con esa familiar luz blanca plateada. El gnomo saltó desde la azotea, su trayectoria apuntaba directamente a Yuta. El brazo de Yuta se echó hacia atrás, listo para balancearse, pero no lo hizo. Puso su Sharingan a toda marcha mientras cronometraba la trayectoria. Espéralo, el gnomo descendió y su sombra se hizo más grande. 5 metros. 4. 3. Sus manos con garras se extendieron, listas para agarrar, silbido. Una segunda tapa de alcantarilla, una que Yuta había tocado antes de soltar la cadena, de repente salió disparada detrás de él. Sonido metálico. Se estrelló contra la cara del gnomo, una vez más echando su cabeza hacia atrás. La trayectoria de la criatura se desvió y su cuerpo giró torpemente en el aire. Directo a la zona de strike óptima de Yuta. Ahora. Votar 2 restantes. Capítulo 94. Capítulo 93. Pasantías, héroe fantasma ahora. La cadena avanzó con una velocidad borrosa. Grieta. El metal infundido con chakra golpeó al desorientado gnomo directamente en la cara. La fuerza era inmensa, incluso mientras se contenía para no matar accidentalmente a la criatura, Yuta sintió el impacto resonar en su brazo. La sangre brotó de los rasgos destrozados de la criatura mientras era lanzada hacia el cielo como un misil. Directo hacia el helicóptero de noticias. ¡Mierda! El cuerpo de Yuta parpadeó y desapareció. En el helicóptero, el grito de Ayaka Fujimoto atravesó la cabina. Levantar. Levantar. El piloto tiró de los controles, pero el impulso del helicóptero era demasiado lento. El gnomo era demasiado rápido. Justo cuando iban a chocar, Yuta apareció de la nada a varios pasos detrás del gnomo ascendente, con su cuerpo colgando en el espacio por un momento imposible. La cadena salió disparada hacia adelante, envolviendo el torso de la criatura. Los eslabones de metal se contrajeron como una serpiente, apretándose más con cada rotación. De ninguna manera iba a terminar esta noche con daños colaterales añadidos a su lista de hazañas. El gnomo rugió, o lo intentó, con la mandíbula colgando en un ángulo roto mientras continuaba lanzándose hacia el helicóptero. A 3 metros del impacto. 2 metros. Los ojos de Yuta se entrecerraron mientras tiraba del aire. La cadena reaccionó instantáneamente a su peculiaridad. Los eslabones de metal se apretaron y tiraron, contrarrestando el impulso ascendente del gnomo con fuerza igual y opuesta. El ascenso de la criatura se detuvo como si una mano invisible la hubiera agarrado desde arriba. Luego, desafiando todas las leyes del movimiento, fue arrastrado hacia atrás y hacia abajo, arrastrado por la cadena infundida de chakra como si la gravedad misma se hubiera revertido. Los patines del helicóptero pasaron por encima a menos de 1 metro de margen. Ayaka se desplomó contra su asiento, hiperventilando. ¿Hicimos nosotros? Mira. El camarógrafo señaló hacia abajo. Yuta y gnomo atado, cayendo en picado hacia la calle de abajo. El gnomo se retorció contra sus ataduras, los músculos se hincharon cuando el aumento muscular se activó a su máxima capacidad. O lo intenté. Desafortunadamente, un hombre de ojos rojos todavía lo estaba mirando. Sin embargo, la cadena comenzó a tensarse y los eslabones comenzaron a separarse bajo su fuerza bruta. Yuta soltó la cadena por completo. Chakra explotó en todo su cuerpo mientras lo reunía y lo comprimía todo en sus puños. Más de la mitad de lo que le quedaba. Fantasma. Levantó la mano hacia atrás. Por un momento, visible incluso a simple vista, una corona candente se condensó alrededor de su puño derecho. Hasta que tanto el humano como el humano transformado cayeron en paralelo entre sí a apenas 1 metro del suelo. Yuta lanzó el puñetazo directamente al abdomen de gnomo sin contenerse. Destello. El punzón conectado. Auge. El gnomo fue estrellado contra la tierra. El impacto abrió cráteres en el asfalto, provocando grietas que formaron telarañas a lo largo de 10 metros en todas direcciones. El polvo explotó en el aire. Las alarmas de los coches sonaron. Las ventanas que de alguna manera habían sobrevivido al caos anterior finalmente se rindieron y se hicieron añicos. Durante 5 segundos, solo se escuchó el sonido de los escombros asentándose.
Entonces el polvo comenzó a aclararse. Yuta estaba de pie en el centro del cráter, con una rodilla en el suelo y el puño todavía enterrado en el pecho del Nomu. La criatura yacía inmóvil debajo de él, con su cuerpo torcido en ángulos antinaturales. Lentamente, Yuta retiró su puño y se puso de pie. Su brazo derecho humeaba. La manga derecha era prácticamente inexistente, carbonizada por la pura fricción de la descarga de chakra. Eso fue mejor de lo que pensé. Detrás de él, el silencio era absoluto. Incluso el helicóptero parecía flotar en un silencio atónito. ¡Ey! Yuta se giró para ver a Todoroki en el borde del cráter, sus ojos desiguales muy abiertos mientras miraba el concreto pulverizado y la criatura que ni siquiera se había movido desde el impacto. ¿Tú, qué diablos fue eso? Preguntó Todoroki, su Un movimiento definitivo, en ciernes. Eso fue solo fuerza bruta. Más bien como un ataque físico mejorado con energía, respondió Yuta, con voz ronca. Flexionó los dedos, o lo intentó. Ciertamente hubo algunas cosas rotas con la réplica del destello fantasma. Lo cual fue simplemente altas cantidades de compresión y liberación de chakra. Una idea espontánea que, era tan arriesgado como sonaba. El cuerpo físico todavía está demasiado débil para soportar la réplica, incluso si cronometré bien el golpe, canalizó chakra en su brazo, su mano derecha sanó perfectamente en 10 segundos. Luego miró hacia el cráter. Bueno, ya ves el resultado. En el helicóptero, Ayaka Fujimoto se quedó mirando la escena de abajo, con su micrófono olvidado. En todo Japón, millones de personas miraban la misma imagen. Un adolescente con sudadera con capucha, de pie junto a un monstruo caído. Él lo hizo. Finalmente, Ayaka Fujimoto finalmente encontró su voz. Luego se compuso al darse cuenta de que todavía estaban vivos. Esto es increíble, damas y caballeros. La amenaza ha sido neutralizada. Él. Se quedó helada al darse cuenta de que no tenía ni idea de quién era este recién llegado ni cómo llamarlo. Por su altura y rasgos, parecía un estudiante. Lo más probable es que todavía esté en la escuela de héroes. Sin embargo, eso no serviría. Él, un enmascarado, el héroe fantasma ha ganado la batalla. Al final, revisó todo lo que había visto en la pelea y eligió lo que consideró adecuado. En otra parte, Tomura Shigaraki bajó los binoculares lentamente, su ojo visible temblaba mientras observaba a la figura enmascarada de pie sobre su Nomu caído. No. Su mano se movió hacia su cuello, rascándose furiosamente. La piel ya estaba en carne viva y sangrando por la frustración anterior, pero la arañó de todos modos. Esto no, se suponía que esto, ¿Quién es ese? Los binoculares que tenía en la mano izquierda comenzaron a desmoronarse, convirtiéndose en cenizas y partículas de polvo que se esparcieron con el viento. Ni siquiera se dio cuenta, el cuerpo temblaba de rabia. Es solo un mocoso. Un mocoso contra un Nomu. ¿Cómo diablos hizo esto? Se rascó con más fuerza, su respiración se volvió irregular. En ese momento, una ola de niebla se materializó a su lado en la torre de agua para formar una figura que conocía muy bien. Tomura. ¿Kurohiri? ¿Qué está pasando con el otro Nomu? Ya terminaron. Se ha solucionado el problema de los otros Nomu que arrasan la ciudad. Vine a informarle. ¿Qué? El rascado de Tomura se hizo más profundo. 6 Nomu. 6. Y me estás diciendo que son todos. El maestro va a, no te preocupes, Tomura Shigaraki. La tranquila voz de Kurohiri atravesó sus espirales de pensamientos. Tomura se giró hacia él, con las manos todavía agarrando su cuello. ¿Qué más hay? El Nomu ha sido derrotado, idiota. Mi plan perfecto falló. No del todo. Interrumpió Kurohiri, entrecerrando sus ojos con algo que podría haber sido satisfacción. Pero todavía tenemos el Endeavor. El rascado de Tomura disminuyó. ¿Qué? El héroe número 2 está actualmente comprometido con nuestra unidad final. Y a diferencia de estas variables inesperadas, Kurohiri hizo un gesto hacia donde Yuta estaba en la distancia. Endeavor está exactamente donde predijimos que estaría. Un portal se abrió a su lado, mostrando una vista del sector 4. A través de él podían ver llamas y destrucción. El rascado de Tomura se detuvo. Bien. Asegurémonos de que esto no sea un desperdicio total. De vuelta al cráter, Yuta estaba en el proceso de asegurar al inconsciente Nomu con los restos de su cadena cuando una figura descendió desde la azotea, aterrizando con facilidad a pesar de sus heridas. No está mal, Akutami.
Aizawa se enderezó, su pañuelo de captura se colocó alrededor de sus hombros. Tenía los ojos inyectados en sangre por mantener borrado y se estaba formando un nuevo hematoma a lo largo de su mandíbula, pero su expresión tenía algo que podría haber sido aprobación. Pensamiento rápido con la intercepción aérea. Daño colateral mínimo. Sin víctimas civiles. Las cosas se habrían desarrollado de manera muy diferente si hubiera existido. Fue un pensamiento fugaz mientras Aizawa miraba el cráter. Aunque su definición de mínimo necesita funcionar. Sensei. Yuta asintió. ¿Los otros dos? Asegurado. Los equipos de respuesta los tienen contenidos. En ese momento, Aizawa se giró hacia un lado. El sonido de pasos rápidos se acercó. Señor Aizawa. Akutami. Una figura familiar con armadura blanca se detuvo en la escena. Los ojos de Tenya y Ida estaban muy abiertos detrás de sus gafas, contemplando el cráter, el gnomo atado y los dos rostros familiares que se encontraban después de la destrucción. ¿Qué estás haciendo aquí? Su mirada se movió frenéticamente. ¿Y dónde está mi hermano? Interrogación de cierre, exclamación de cierre, larga historia, y Ida. Yuta agitó la mano. Hemos tenido un viaje muy ocupado. Y Ida. Todos se giraron cuando Todoroki emergió de un edificio parcialmente derrumbado, sosteniendo a un Ingenium cojeando. Detrás de ellos, dos niños pequeños se aferraban el uno al otro, con los ojos muy abiertos pero ilesos. Tensei. Tenya corrió hacia adelante, sus motores lo impulsaron al lado de su hermano en un instante. Estoy bien, Tenya. Tenía una mano presionada contra su abdomen donde el zarcillo del gnomo lo había atravesado, pero el sangrado se había detenido. Más preocupado por estos dos. Hizo un gesto a los niños, luego su mirada se dirigió a Yuta, de pie en el cráter con su manga destruida y su puño humeante. Debes Yuta. Vi lo que hiciste. La voz de Ingenium transmitía un respeto genuino. Ese fue un trabajo excepcional para un estudiante. Yuta se movió incómodo ante los elogios. Gracias. ¿Y tú, Todoroki? Ingenium asintió hacia el usuario de hielo. Tus barreras me salvaron la vida y pusieron a estos niños fuera de peligro. Gracias. Solo estaba haciendo lo que debería hacer un héroe. Tensei asintió y miró hacia arriba. Los cielos de la ciudad todavía estaban morados. Los otros distritos. Ellos también están bajo ataque. Necesitamos enviar refuerzos. Ya lo he solucionado, lo interrumpió Aizawa. Todos lo miraron. ¿Qué? Tenya parpadeó. Akutami y yo nos ocupamos de 3 gnomos antes de llegar aquí. Uno atacó nuestro tren, 2 más se dirigían a otros distritos. Están asegurados y esperando ser transportados. A estas alturas los héroes y las autoridades deberían centrarse en apagar los incendios. Siguió el silencio. Ingenium quedó atónito. 3. Derribaste 3 de estas cosas. En realidad, 4, corrigió Yuta, señalando a la criatura atada a sus pies. Pero, ¿quién cuenta? La mirada de Aizawa se dirigió a Todoroki. Ya que estás aquí sin tu supervisor, supongo que Endeavor también está en la ciudad. ¿Dónde está? Interrogación de cierre, la expresión de Todoroki se oscureció. Sector 4. Nos ordenó evacuar mientras manejaba las amenazas allí. Había 3 de estas cosas atacándolo cuando nos fuimos. Esta fue una explosión lejana lo interrumpió. Votar 2 restantes. Capítulo 95. Capítulo 94. Pasantías, que fueron más fáciles que la última vez en el sector 4, el furioso infierno liberado finalmente se calmó. Ruido sordo. El cuerpo del Obsidian Gnome cayó al suelo, su forma carbonizada aún humeaba por el fuego infernal concentrado que finalmente lo había abrumado. Endeavor estaba de pie junto al cadáver, respirando con dificultad. En comparación con la roja, esta criatura era significativamente más difícil de tratar. ¿Por qué? Debido a una tercera peculiaridad. Resistencia al calor. Esta fue la conclusión a la que había llegado Endeavor. Una cosa era absorber las llamas, pero otra era no sufrir daño al hacerlo. Más pruebas habían confirmado que esta criatura tenía un gran grado de resistencia a las altas temperaturas. Se había abstenido de usar Prominence Burn para evitar daños generalizados, por lo que había sido necesario un gasto significativo para finalmente abrumarlo. Su disfraz estaba roto en varios lugares y podía sentir su cuerpo sobrecalentarse, pero al final no importó. Estaba de pie. El gnomo no era. 2 de ellos, pensó, sus llamas se atenuaron ligeramente mientras contemplaba la destrucción a su alrededor.
Y eso es todo lo que pudieron manejar. El Crimson yacía hecho pedazos 50 metros atrás. La obsidiana era ahora un cráter humeante. Y el tercero, sus ojos se entrecerraron. El tercero había escapado hacia la ruta de evacuación, pero si el repentino silencio en esa dirección significaba algo, o lo habían detenido o lo habían expulsado. Tengo que controlar a Shoto y los demás. Ya deberían estar claros. Se giró para irse, las llamas ya se acumulaban a sus pies para un salto propulsor cuando el espacio mismo se onduló frente a él. Un portal de niebla púrpura arremolinada se materializó de la nada, creciendo desde un punto de alfiler hasta una puerta del tamaño de un hombre en menos de un segundo. Endeavor se congeló y sus llamas volvieron a su máxima intensidad. Saludos, esfuerzo. Los ojos amarillos del villano de la niebla brillaron en la oscuridad. Espero que el entretenimiento de la noche haya sido de su agrado. ¿Entretenimiento? La voz de Endeavor era baja y peligrosa. Atacar a civiles es entretenimiento. Una diferencia de perspectiva, tal vez. El tono de Kurohiri permaneció exasperantemente educado. Aunque debo felicitarte por tu actuación de esta noche. No pensamos que serías tan difícil de derrotar. Incluso si estas criaturas fueran significativamente más débiles que la que luchó contra Olmig, Endeavor no lo dejó terminar. Quemadura de chorro. Una explosión concentrada de llamas surgió de su palma, apuntando directamente al centro del portal. El fuego avanzó y desapareció dentro de la puerta Warp, redirigido a algún lugar desconocido. Predecible, observó Kurohiri. Detrás del Endeavor, el espacio volvió a deformarse. Un segundo portal se abrió a su espalda, silencioso y repentino. Una espada salió en el momento en que lo hizo, apuntando directamente a la cabeza de Endeavor. Los instintos del héroe número 2 lo salvaron. Se giró y las llamas surgieron de su costado en un estallido defensivo. El filo de la hoja lo alcanzó de todos modos, haciéndole un corte superficial en la mejilla antes de retirarse nuevamente hacia la niebla. La mano de Endeavor se disparó y tocó la herida. Sus dedos salieron rojos. Primera sangre. Enfurecido, disparó una ráfaga a Kurohiri, solo para que la puerta Warp desapareciera antes de que el ataque pudiera aterrizar. ¡Cobarde! Rugió Endeavor, sus ojos se dirigieron rápidamente para encontrar la puerta Warp. Enfréntame directamente. ¡Qué ira!, gritó una voz ronca desde algún lugar en la oscuridad. ¡Qué orgullo! ¿Es esta la llama que arde bajo el número 2? ¡Qué decepcionante! Los ojos del Endeavor recorrieron la calle destruida, buscando la fuente. Se abrió otro portal, esta vez a su izquierda. Giró y desató otro Jetburn. El ataque pasó inofensivamente a través del espacio vacío cuando el portal se cerró de golpe. Deja de esconderte detrás de tus trucos. La voz de Endeavor resonó en todo el sector 4. Si quieres pelear conmigo, entonces, su cuerpo de repente se puso rígido. No del todo. Todavía podía respirar y mover los ojos, pero sus principales grupos musculares se habían bloqueado, negándose a responder a sus órdenes. ¿Qué? Parece que nuestra estrategia ha funcionado. La voz de Kurohiri llegó a sus oídos. A unos metros de Endeavor, un portal se abrió, revelando a una persona con la que The Flame Hero estaba muy familiarizado. Stein entró, sus andrajosos envoltorios rojos manchados con sangre vieja. Ese mismo brillo fanático ardía en sus ojos. El que Endeavor había visto en el callejón antes de que este loco escapara por una puerta Warp. Endeavor forzó la palabra con los dientes apretados, cada sílaba era una batalla contra la parálisis. No te molestes con el resplandor. El hombre dio un paso adelante, levantando su espada. No te servirá de nada. Tu destino está sellado. Maldita sea. ¿Cómo lo hizo? Sus pensamientos se detuvieron cuando se dio cuenta. El corte en mi mejilla. Esfuerzo realizado con creciente temor. Se había teorizado sobre qué tipo de peculiaridad tenía el Hero Killer. El hombre había matado a varios héroes y herido aún más. Sin embargo, según su estilo de lucha, no podría ser demasiado fuerte. Endeavor se había preparado para esto. Todo lo que tenía que hacer era evitar que se acercara. Nunca había esperado que las cosas fueran así. Cobarde, ¿esto es todo a lo que puedes recurrir? Usando trucos, ahora me la palabraría Endeavor. Te has vuelto indefenso. Como todos los falsos héroes cuando son despojados de su poder. Falso. Las palabras lo enfurecieron sin fin. Se esforzó, su fuerza de voluntad gritaba a sus músculos para encenderse, moverse, hacer cualquier cosa. Pero su cuerpo era una estatua de carne y hueso. Te mataré. Eres un hombre de inmenso poder y, sin embargo, eres lo más alejado de un héroe.
Te aconsejo que elijas tus últimas palabras con mucho cuidado. Los ojos amarillos de Kurohiri parpadearon en la niebla a unos metros de distancia. Hero Killer, debo instarte a que seas breve. Nuestra operación en toda la ciudad ha sido resuelta. Apenas tenemos unos minutos antes de que los profesionales locales, entre otros, converjan en este lugar. Lo sé. Pero algunas cosas no se pueden apresurar. Sacrificar al número 2, es un deber que requiere un cierto peso. Levantó la espada por encima de su cabeza, con la punta apuntando directamente a la garganta expuesta de Endeavor. Maldita sea. Si la parálisis pudiera, ¿no hay unas últimas palabras? Preguntó Stein, con la katana en lo alto. ¿Ninguna petición de clemencia? ¿No hay promesa de cambiar? Vete al infierno, logró gruñir Endeavor. El asesino de héroes asintió. Hasta luego, Endeavor. Que tu muerte traiga un mundo mejor. La espada comenzó su descenso hacia el cuello del héroe paralizado. Aplastar. El sonido fue completamente inesperado. Todo el cuerpo de Stein se sacudió. Sus ojos se abrieron y las pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntas. La katana se detuvo a medio movimiento. La niebla de Kurohiri se onduló violentamente. ¿Qué? Stein miró hacia abajo lentamente, como si no pudiera creer lo que su cuerpo le decía. Una varilla de acero. Grueso, industrial, del tipo que se usa en el refuerzo de la construcción, le había atravesado limpiamente la parte inferior del abdomen desde atrás. La punta sobresalía de su estómago, oscura por la sangre. Más sangre ya estaba empapando sus andrajosos envoltorios rojos. Bien, una voz cortó el silencio. La cabeza de Stein se giró hacia un lado. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de agonía a través de su núcleo, pero el dolor era distante. El shock era un anestésico poderoso. De pie directamente detrás de él había una figura que parecía haberse materializado de la nada. Cabello blanco que refleja la luz del fuego, una chaqueta táctica verde sobre equipo de combate oscuro y una máscara que cubre la mitad inferior de su rostro. Solo sus ojos eran visibles. La figura todavía sostenía el otro extremo de la barra de acero, su agarre firme a pesar de la sangre que ahora manchaba el metal. Inclinó ligeramente la cabeza y, a pesar de la máscara, había una cualidad inconfundible de oscura satisfacción en su voz. Eso fue más fácil que la última vez. La katana de Stein se resbaló de sus dedos sin nervios, repiqueteando contra el asfalto. La voz del asesino de héroes era apenas un susurro, la sangre comenzaba a burbujear en las comisuras de su boca. Yo, confirmó la figura enmascarada, soltando la vara y dando un paso atrás. Sorpresa. Los ojos amarillos de Kurohiri ardieron con furia y sorpresa. Imposible. Estábamos observando interferencias, ¿cómo lo hiciste? La figura de pelo blanco no respondió de inmediato. En cambio, miró más allá de la forma vacilante de Stein para encontrarse con la mirada paralizada de Endeavor. El hombre llevaba la misma conmoción y confusión. Lamento interrumpir tu momento dramático, dijo la figura enmascarada, su atención volvió a Stein. Pero tengo poco tiempo, así que no podía esperar a que lo mataras. Disculpas. Stein intentó girar, intentó enfrentar a su atacante adecuadamente, pero su cuerpo fallaba. La varilla de acero había causado daños catastróficos. No había atravesado ningún órgano ni vaso sanguíneo vital, sin embargo, había destruido una cosa. Su columna baja. ¿Disfrutando la historia? ¿Quiero leer adelante? Apoye la novela y desbloquee el acceso temprano a capítulos inéditos uniéndose a mi Patreon. Nivel de agua, $5. Lea 3 capítulos antes de los lanzamientos públicos. Nivel tierra, $7. Lea 5 capítulos más adelante, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de escena. Nivel de fuego, $10. Lea 8 capítulos más adelante, obtenga acceso completo a todos los extras y vote en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon.com /link incluso una pequeña promesa marca una gran diferencia. Gracias por leer. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.